noches. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes su presencia, a Narela por brindar el espacio, a Adrián Paine por gestionarlo, sugerirlo, a Rebeca Becerra, no sé si vino, que son las gestoras de que yo me presentara en este espacio. Voy a tratar de explicar las cosas que tengo preparadas para ustedes sin detenerme, porque sé que estamos empezando tarde. Uy, esto es mucho ruido. Le bajo el volumen. No sé, o lo puedo poner aquí para no agarrarlo bien. ¿Se escucha así? Bueno, démosle una guerra. La cordillera centroamericana divide a Honduras en dos regiones orográficas, la oriental y la occidental. Honduras tiene aproximadamente un 63% del territorio hondureño está cubierto de montañas de pinos, por lo que resulta la geografía más abrupta en América Central. Pero en las tierras bajas del Caribe hondureño, la Mosquite es un inmenso territorio de selvas y montañas siempre verdes de hoja ancha, llanuras bajas de pinos caribea y sabanas, cordones de playa a mar abierto, costas inundadas de pantanos, ríos que anualmente se desbordan, grandes lagunas, Ivans, Bruce, Laguntara, Zixatilbalacan, Guarunta, Tansin, de agua dulce y orquídeas a su orilla. Y la mayor de todas, que se torna salada en el verano, Caratasca. También hay innumerables lagunas de menor tamaño, criques, manglares, canales naturales, pastizales, calor intenso, húmedo, mucho silencio, o vientos huracanados del este, truenos retumbantes. Son 16.600 kilómetros cuadrados, núcleo de las reservas del hombre y la biosfera de Río Plátano, la Tahuaca Sanne y el Parque Nacional Patuca, que en total suman aproximadamente 1.250.000 hectáreas. Santuario arqueológico inexplorado, territorio Tahuaca de los humus que llegaron hasta el sur del río Patuca, y los Pech o Payas que también habitaron las islas de la bahía. Pueblos de origen sudamericano y habla chicha poblaron la costa noreste de Honduras, de donde fueron desplazados por sus descendientes coloniales, los ambos misquitos, de quienes se volvieron tributarios. La Mosquitia limita al norte con el mar de las Antillas, al sur con la República de Nicaragua, al este con el mar Caribe y al oeste con los departamentos de Colón y Olancho. La antropología tiene por método la observación participante que se lleva a cabo en el trabajo de campo, esto es, conocimiento directo desde dentro
el cual se complementa con análisis desde fuera en el que se produce un distanciamiento del objeto de estudio a partir del cuerpo teórico y los conocimientos de la antropología, los cuales permiten llegar a conclusiones de carácter general. Parto del enfoque teórico-metodológico de la cuestión étnico-nacional por considerar que se trata de un fenómeno histórico que corresponde a la formación del Estado-Nación y su relación con el imperialismo como sistema mundial relacionado al desarrollo del mercado y la economía política, que deriva en expansión a ultramar para la acumulación primaria de capital. En el proceso de formación del Estado-Nación, la cuestión de las minorías étnicas nacionales no se contempla. Las reflexiones que ahora comparto se originan en la observación participante que tuvo lugar en la experiencia de trabajo de campo realizada de 1980 a 1992, cuando fungí como directora del Comité Pro Desarrollo Integral de la Mosquitia, COPRODEIM, acompañando trabajos comunitarios y cumpliendo con la función de enlace que desempeñaba el programa A Mi Cargo, presentando propuestas de comunidades indígenas a organismos de cooperación internacionales no gubernamentales, mayormente iglesias, oficinas de gobierno nacionales, grupos de solidaridad y tantos otros para hacer posibles las acciones en terreno. Estas fotografías pertenecen a algunos de los proyectos realizados. Hicimos de todo. Esto es un centro de salud que se habilitó para traer médicos. Tuvimos que traerlos de Francia, los hondureños no quisieron ir a la Mosquita. Estos son miembros de la comunidad. Pierre Capdegel es el médico francés que está ahí al fondo de azul. Hicimos construcciones de escuelas, reparación. Como pueden ver, estábamos inaugurando esa escuelita a donde toda la gente de Auca decía que en Auca todos eran albañiles porque habían participado de la construcción. Los militares que están ahí era el ambiente que teníamos todo el tiempo. Esta es la inauguración. Apoyamos mucho también organización de base, ¿verdad? Trabajo con líderes, transporte de granos, en fin, de todo. El trabajo de campo realizado en la Mosquitia durante esa década me expuso a la consideración de dos aspectos relevantes en el período: la utilización del territorio para el desarrollo de estrategias geopolíticas y las formas de explotación de la fuerza laboral indígena con la que se activaba la primera pesca industrial de Honduras. Hago referencia a ambas por tratarse de ejemplos contemporáneos que permiten nuevamente enfatizar la historicidad de la región y sus pueblos y asimismo cuestionar la invisibilidad a que han sido sometidos. Interesa destacar su indisoluble vinculación y aporte a las corrientes económicas y políticas hegemónicas a nivel mundial, poniendo en entredicho la visión generalizada de que la región se encuentra aislada y debe ser incorporada a la nación. La Mosquitia es poco comprendida hasta el presente, en tanto difiere en lo geográfico
del común montañoso que predomina en Honduras, por sus pueblos originarios de lenguas y culturas de origen chibcha, sudamericano y tradición igualitaria, por tratarse de las tierras bajas de Honduras y Nicaragua y de regiones abarcadas en procesos históricos que las relacionan al trasiego anglosajón en el Caribe. Todo lo que está sombreado es en la parte continental de la América Central, Belice y la mosquitia hondureña y nicaragüense, son parte de este mundo anglosajón y todo lo que tenía que ver con las islas del Caribe. He pretendido evidenciar el tejido que envolvió la mosquitia en esa década para señalar algunos efectos resultantes, pero sobre todo me interesa mostrar que a pesar del cambio de actores, persisten los móviles que pretenden utilizar el territorio en términos estratégicos. A inicios de los 80s, el recorrido por los dos municipios existentes entonces, Brus Laguna y Puerto Lempira, me permitió una visión de conjunto que hizo posible percibir el vertiginoso giro que tomaron las cosas a partir de 1981 en el marco de la intervención militar de los Estados Unidos a la América Central. En la Mosquitia, el despliegue de la guerra de baja intensidad provocó el éxodo masivo de indígenas misquitos y sumos de Nicaragua. La guerra de baja intensidad es una estrategia global que, para recuperar la hegemonía norteamericana a nivel mundial y para enfrentar los movimientos populares y revolucionarios en el tercer mundo. La guerra de baja intensidad implica apoyo del gobierno de Estados Unidos a las guerrillas contrarrevolucionarias, lucha terrorista y contrainsurgente en su sentido más clásico, consenso en el Congreso norteamericano, para lo cual se recurrió a la desinformación y la mentira se volvió un instrumento de la guerra ideológica. Esto incluía diplomacia coercitiva, funciones policíacas, operaciones psicológicas, insurgencia, guerra de guerrillas, actividades contraterroristas y despliegues militares y paramilitares con objetivos limitados. La intensidad podía ser baja, la duración podía ser muy larga. Esto que ven aquí es lo primero que construyeron los militares norteamericanos, que fue una gran pista aérea en Puerto Lempira que permitía el aterrizaje de aviones C-130 que son capaces de movilizar un batallón entero con equipo y volquetas y camiones y toda cosa. Debo decir que todas estas imágenes son fidedignas, tomadas en terreno, yo misma hice las fotos. Este es el primer batallón que llega a la Mosquitia en el 81. Hasta ese momento el ejército hondureño lo que tenía era 80 hombres distribuidos en todo el departamento. A partir de este momento se incorpora el primer batallón de ingenieros en la Mosquitia. Los jóvenes que ven estos son parte de los muchachos nicaragüenses que fueron armados, entrenados, asusados en Honduras para volver a Nicaragua a combatir a los sandinistas. El apoyo que recibieron logístico obviamente fue apoyado por el ejército hondureño, pero también lo era por todos los organismos internacionales que apoyaban a los refugiados. Ahí ven la volqueta y los muchachos bajándose de ellos. En ese contexto,
Las históricas diferencias entre el Pacífico y el Atlántico de Nicaragua fueron cooptadas y canalizadas a la contrarrevolución. A eso responde la afluencia masiva de indígenas a la Mosquitia. La mayoría fueron atendidos por organismos internacionales y nacionales en campamentos de refugiados, pero otras familias buscaron ayuda en las comunidades fronterizas. Hombres y jóvenes fueron armados y entrenados para volver a Nicaragua a combatir a los sandinistas y desestabilizar la frontera. Ante los ataques que continuamente perpetraban estos muchachos que volvían a Nicaragua y armaban desastres en la frontera, los sandinistas optaron por evacuar las comunidades fronterizas, lo cual agudizó los problemas con estos indígenas. La foto que viene a continuación muestra cuáles eran las comunidades que fueron desplazadas a los campamentos que improvisaron los sandinistas, tras Maprí, por ejemplo, Tierra Nueva, adentro de Nicaragua. La justificación: el combate al comunismo. El resultado: considerable pérdida de vidas humanas, sustanciales cambios culturales e incalculable degradación ecológica. Para comprender la dimensión de esos hechos y sus causas, fue preciso extender mi búsqueda en el tiempo. Debo decir que cuando planteo esto es lo siguiente: lo que ocurría en la Mosquitia era realmente apabullante. Yo entré en 1980 apoyando las comunidades y la organización de base del pueblo misquito hondureño. A la vuelta de un año, todo aquello se había vuelto otra cosa. Entonces, me angustiaba sobremanera el silencio que había en Honduras frente a esos acontecimientos. Entonces, cuando me propongo hacer una síntesis de esta experiencia, bueno, del trabajo de campo, yo salgo de la Mosquitia, es decir, yo empiezo a escribir esta historia después de 12 años de hacer trabajo de campo. Mientras estaba haciendo el trabajo de campo, reunía información, observaba, hacía apuntes, pero definitivamente no escribía. Eso no podía hacerlo en el contexto de ir y venir como lo tuve. Pero sí quiero señalar una cosa que me parece importante. De mi experiencia de campo me surgieron diversas interrogantes. ¿Dónde empieza y termina el papel de la antropología? ¿Culmina el trabajo de campo como un mero ejercicio académico? ¿A quién van dirigidos los textos publicados? Y si aquellos a quienes quiero comunicar no leen, y si además no hablan español, entonces todas estas interrogantes me quedan a mí como tarea por resolver. Debo decir que agradezco mucho la presencia de ustedes, porque después de mucho trabajo, o sea, que me ha tomado prácticamente una vida, logro que se publique el libro. Pero el libro fue extraído de las librerías a los pocos meses, entonces nadie tiene acceso al libro prácticamente. Entonces, bueno, me toca contarles la historia y ir buscando poco a poco la manera de quebrar eso. Entonces decía que para poder explicar a mí misma la escasa o nula reacción que observaba en Honduras frente a los hechos, pensé que era que los hondureños no entienden la Mosquitia. Entonces, para tratar de explicar esto, me remonto al siglo XVI, ¿verdad? Entonces, mi libro empieza en el siglo XVI y termina después del golpe de Estado. Entonces, para comprender la dimensión de esos hechos y sus causas, fue preciso extender la búsqueda en el tiempo, lo que vino a develar la existencia de una región cultural específica y única en Honduras, integrada por la Mosquitia y las islas de la Bahía, de origen étnico común, ausente del imaginario nacional. El capítulo 1 se llama entonces
región oriental del Caribe hondureño. Este concepto me ha permitido explicar la lógica indisoluble que articula a la Mosquitia y a las islas de la bahía en este concepto de trasiego anglosajón en el Caribe, y destacar su participación en la conformación de la nación y el aporte de sus pueblos a la formación del Estado-nación. Este concepto de región permite explicar formas de vinculación de esta aparente zona marginal con el conjunto nacional, ligadas al proceso de acumulación y expansión de capital en cuya órbita quedó abarcada, siempre participando de la corriente económica preponderante en el momento, ligada a estructuras políticas y de poder que la región contribuye a alimentar. Aún así, esta presencia y su peso económico y social han sido prácticamente invisibilizados y están ausentes del imaginario nacional. Sin embargo, la Mosquitia aparece, esa es la región oriental, la Mosquitia aparece en el escenario del siglo XVI como refugio al que acudieron negros y marrones, esclavos fugitivos, indios a la huida, bastión de resistencia a las atrocidades de la conquista española, santuario para quienes lograron evadirla, seno de intrincado mestizaje, sitio de alianzas de sobrevivencia, plataforma continental de actividades comerciales relacionadas a la expansión de la industria británica en despunte, particularmente en los siglos XVII y XVIII. Pero desde el siglo XVII fueron incorporados los indígenas de la Mosquitia, misquitos, como fuerza militar al servicio de los ingleses. El capítulo 2 se llama Historiografía clásica hondureña y la región oriental del Caribe hondureño, precisamente para tratar de entender y profundizar la cuestión del imaginario nacional. El imaginario nacional se nutre, entre otros, con los aportes de la intelectualidad que reflexiona sobre el pasado. Sus ideas se convirtieron en el discurso oficial de su tiempo. Las mismas trascendieron por medio de los rotativos y el sistema educativo donde tuvieron influencia. Las formas de ver e interpretar la región dependían de los intereses que prevalecían en terreno por parte de la potencia mundial que ejercía poder en determinado momento. Los cambios sociales gestan modos de trabajo y tipos de